Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están considerando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado primeramente. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, Pedro nos presenta un plan de 7 cosas que debemos añadirle a nuestra fe. Esas 7 cosas solucionan y resuelven 4 problemas que son comunes a todas las iglesias de hoy, incluyendo la nuestra. Tenemos este problema. Entonces, el enfoque que le dimos a esta enseñanza fue: ¿cuál es tu plan para discipular? Y el plan de Pedro se ve en 2 de Pedro, capítulo 1. Y al estar allí, Pedro nos mostró 4 problemas: falta de fruto, falta de visión, falta de memoria, falta de victoria y fidelidad. Y obviamente, no solamente vimos los problemas, vimos la solución. Y la solución eran estas cosas. Estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las 7 cosas que leímos con Pedro ahí en ese capítulo 1. Y el apóstol Pedro se aseguró de que sus discípulos pudieran en todo momento tener memoria de estas cosas. Y a nuestro Dios le pareció sumamente trascendente el escrito de Pedro, tanto que lo incluyó en el canon de las Sagradas Escrituras, para que nosotros tampoco olvidemos el plan de Pedro para hacer discípulos. Ahora, lo que vimos es solamente la superficie de lo que Pedro quiere enseñarnos ahí. Y son cosas tremendas las que Pedro ha dejado escritas. Y solo vimos el capítulo 1. Pero ahora queremos enfocarnos en un libro grande de la Biblia, el libro de los Salmos. Y hay mucho que decir en el libro de los Salmos. Y a manera de introducción o a manera de aperitivo, se habla de aperitivo cuando hablamos de una comida que nos dan una pequeña probadita para que sepamos lo que vamos a comer. Y entonces, a manera de aperitivo, quiero presentarles 2 salmos. Quiero presentarles el Salmo 67 antes de entrar desde el comienzo, desde el Salmo 1. Quiero hablarles del Salmo 67, el Salmo de la misión. Y también quiero hablarles del Salmo 133. Obviamente, hoy solo veremos el 67. Pero el Salmo 133 es el Salmo de la comunión. Entonces, primero veamos el Salmo de la misión y luego el Salmo de la comunión. Cuando hablamos de hacer discípulos, tenemos siempre 4 metas. Mucha gente viene y recibe toda la información, pero no entiende las metas, no capta las metas, no vive las metas. Y una de esas metas es establecer al discípulo en el ministerio del Señor Jesucristo.
establecer al discípulo en el ministerio del Señor Jesucristo. Y si captamos bien lo que nos dice el Salmo 67, el Salmo de la misión, y lo ponemos en práctica, lo vivimos, entonces estaremos cumpliendo esta meta de ser establecidos en el ministerio. Ahora, el Salmo 67, ya les dije, es el Salmo de la misión. Este salmo prepara nuestros corazones para la misión de Dios, la cual no es una materia exclusiva del Nuevo Testamento, sino que tiene que ver con toda la historia de la relación del hombre con Dios. Este salmo es importante porque nos enfoca en el corazón de Dios. ¿Quieres que tu corazón pueda latir al mismo ritmo del corazón de Dios? Pues necesitamos aprender este salmo de la misión. La misión de Dios, como ya dije, no es una materia exclusiva del Nuevo Testamento. Tiene que ver con toda la historia de la relación del hombre con Dios. Se ve a través de toda la Biblia. Y nuestra participación en esa misión será igual a la relación íntima que tengamos con Dios y con su palabra, la Biblia. La Biblia tiene la respuesta para cada situación de nuestra vida. Tiene la respuesta para las situaciones matrimoniales, situaciones familiares, situaciones laborales, para nuestra interacción social con nuestros vecinos, etcétera, etcétera. A veces hay gente en las iglesias que dicen, ay, queremos aprender acerca de los matrimonios. Ahí está la Biblia. Queremos aprender de la familia. Ahí está la Biblia. Dios nos da todo en la Biblia y todo, obviamente, en su debido contexto. Pero vamos a estar aprendiendo poco a poco. Ahora, si de verdad nos estamos conformando a la imagen de Dios, porque esa es su meta principal, será imposible no sentir lo que Dios siente en su corazón. Y será imposible no amar lo que Él ama. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios siente? ¿Qué es lo que Dios ama? Al estar en este Salmo 67, vamos a considerar 4 materias relacionadas con la misión de Dios. Número 1, el meollo de la misión. Número 2, la meta de la misión. Número 3, el mensaje de la misión. Y número 4, la magnitud de la misión. Entonces, comencemos con el número 1. ¿Qué les dije? El meollo de la misión. Muy bien, la gran comisión nos enfoca en el meollo de la misión. Antes de entrar al Salmo 67, la gran comisión nos enfoca en el meollo de la misión. Cuando hablamos del meollo, estamos hablando de lo esencial, del asunto principal, de qué es lo más importante en una materia. Y, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17, después de la resurrección, el Señor citó a sus discípulos a Galilea. Y entonces dice esto, la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahora, es importante aquí que esto sucede después de la resurrección. ¿Y por qué es importante? Porque Romanos capítulo 1, versículo 14, relaciona el poder del Señor con la resurrección. Dice en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Pues bien, regresando a Mateo 28,
Dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente, la Biblia nos enseña que Jesús era Dios y era hombre. No era mitad Dios y mitad hombre. Él era todo Dios, todo hombre, jamás dejó de ser Dios. Sin embargo, al resucitar, el Señor exhibió una autoridad soberana y absoluta sobre todo el universo. Y fue con esa autoridad soberana que definió el meollo de la misión, lo que les tengo aquí marcado en color amarillo. Hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Dónde aprendemos esto? En la Gran Comisión. Ese es el meollo de la misión. Ahora, en Juan 17 tenemos la gran oración. Mateo 28 nos da la gran comisión, Juan 17 nos da la gran oración. Y en la gran oración, el Señor Jesús nos enfoca en el meollo de su obra terminada. ¿Y cuál fue esa obra terminada? El entrenamiento de 12 hombres para que llevaran a cabo su misión. La misión de hacer discípulos. Miren cómo dice aquí en el versículo 4, Juan 17, 4. Ahora en el contexto, Jesús está en el huerto con sus discípulos. Judas se fue buscando a los sacerdotes de los judíos para entregarle. Y Jesús se quedó con su grupo íntimo, y en este caso pues ya eran 11. Siempre eran los 12, pero Judas se fue, de manera que se queda con 11. Y allí el Señor ora por sus discípulos. Y dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado. Hasta el tiempo del Señor Jesús, Dios había sido glorificado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero jamás había sido glorificado como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús glorificó al Padre de la manera más correcta, de la manera más sublime, de la manera más alta que se puede glorificar. Y noten sus palabras. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra. Todavía no va a la cruz. Faltan unas horas. Acá estamos en la medianoche. Dentro de poco va a llegar Judas y van a prender a Jesús y lo van a llevar ante los judíos y lo van a llevar ante Pilato y todo eso en las primeras horas de la mañana hasta que es crucificado a las 9 de la mañana del día siguiente. Y luego a las 3 de la tarde expiró. Todo eso no ha sucedido. Aquí estamos en el huerto y el Señor dice, he acabado la obra. He acabado la obra. ¿Cuál obra? La obra de entrenar a 12. Ahora, hablando de glorificar al Padre, ahí en Juan 11:4, ¿qué dijo el Señor, el mismo Señor Jesús, de la enfermedad que produjo la muerte de Lázaro? Dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Yo, Jesús, yo quiero glorificar a Dios con la enfermedad de Lázaro. Y así sucedió. En Mateo capítulo 9 y el versículo 8, esto ocurre en su ciudad, en Nazaret. Ahí el Señor había sanado a un paralítico. Y entonces, ¿qué hizo la gente al ver este milagro de sanidad? Dice en Mateo 9:8, la gente se maravilló y glorificó a Dios. En Juan capítulo 15
versículo 8. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, regresemos nuevamente a Juan 17:4, a la gran oración, y consideremos estas dos frases del texto, del verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó Jesús, el Hijo, al Padre? Con el fruto, con 12 discípulos, a los cuales dedicó todo su tiempo. Siempre atendía a las multitudes, pero su enfoque principal, su atención especial era para esos 12. Y al decir, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿cuál era esa obra que Jesús había terminado? Pues el entrenamiento de los 12. De manera que, ¿cuál es el meollo de la misión? El meollo de la misión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Ahora, para considerar las otras materias relacionadas con la misión de Dios, ahora sí vamos a entrar al Salmo 67. Hemos hablado del meollo de la misión. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Ahora veamos cuál es la meta de la misión. Y aquí se los digo de una vez. La meta de la misión es bendecirnos para bendecir a otros. Bendecirnos para bendecir a otros. Ahora, el Salmo 67:1 precisamente es una oración del salmista. Y dice de esta manera: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. El salmista está comenzando con una petición bíblica. Una petición bíblica. Esta petición, estas palabras del salmista, en realidad son tomadas de la bendición arónica. Y esto se ve allá en el libro de Números, en el capítulo 6, los versos 22 al 27, y se los leo así rápidamente. Número 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, la meta de la misión es bendecirnos para bendecir. Porque después de haber orado la primera frase que ya leímos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Miren lo que dice el verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El salmista está diciendo: Señor, bendíceme. Bendíceme para bendecir a otros. Bendíceme para que pueda yo llevar tu camino a toda la tierra. Para que pueda yo llevar tu salvación a toda la tierra. Bendíceme para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. De manera que el salmista expresa cuál es el propósito divino de la bendición. ¿Por qué Dios habría de bendecirnos? Todos oramos pidiendo que Dios nos bendiga y está bien, es correcto. Pero Dios tiene un propósito específico para bendecirnos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 12,
12:2, capítulo 12, versículo 2, cuando Dios prometió bendición para Abraham. Dios le dijo, te voy a bendecir para que seas bendición. Miren cómo dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. ¿Cómo ora el salmista? Bendíceme para bendecir a otros. Bendíceme para que tu camino sea conocido en la tierra. Bendíceme para que en todas las naciones sea conocida tu salvación. Solo hay una persona que reúne ambas características. Él es el camino y Él es la salvación. Se trata del Señor Jesucristo. De manera que, ¿cuál es la meta de la misión? Bendecirnos para bendecir a otros. Estamos considerando 4 materias relacionadas con la misión de Dios. Hemos hablado de el meollo de la misión. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Y también hemos hablado de la meta de la misión. ¿Cuál es? Bendecirnos para bendecir a otros. Ahora, en tercer lugar, hablemos de el mensaje de la misión. Ya estamos de lleno en el Salmo 67. El mensaje de la misión. El mensaje de la misión consiste de 5 principios. 5 principios que se ven en este Salmo 67. Y aquí tenemos el primero. Dios es un Dios sobre todos los pueblos. Dios es un Dios sobre todos los pueblos. Esto significa que Dios no es un Dios exclusivamente para Israel. Dios no es un Dios exclusivamente para los cristianos o para las iglesias. Dios es un Dios para todos los pueblos y para todos los grupos religiosos, católicos, evangélicos, protestantes, para todos los pueblos. Miren cómo dice aquí en el Salmo 67, los versículos 3 al 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Verso 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. No está haciendo un énfasis exclusivo en Israel, aunque es el libro de los Salmos. Tampoco hace un énfasis exclusivo en iglesias o denominaciones, grupos religiosos. El énfasis está en los pueblos, en las naciones, en los grupos étnicos de la tierra, o como lo dice el verso 7, en todos los términos de la tierra. De manera que Dios es un Dios para todos los pueblos. ¿Por qué? Bueno, el segundo principio, estamos hablando del mensaje de la misión. El segundo principio es que Dios es un Dios misericordioso y salvador. Dios es un Dios misericordioso y salvador. Ya leímos en el verso 2 el deseo del corazón de Dios, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Les dije al principio que una meta que tenemos cuando hacemos discípulos es establecer al discípulo en el ministerio del Señor Jesucristo. Establecer al discípulo en el ministerio del Señor Jesucristo. Si tú quieres ser establecido en ese ministerio, porque esa es la meta de Dios, entonces esta debe ser tu prioridad. Que tú hagas conocer en la tierra el camino de Dios. Que tú hagas conocer en todas las naciones la salvación de Dios. Todo lo anterior es porque Dios es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios significa que Él detiene el juicio que nos merecemos y lo sustituye por su gracia. Su misericordia se manifiesta
en el deseo de su corazón, que toda la tierra conozca su camino y que en todas las naciones se conozca su salvación. Estamos hablando del mensaje de la misión y les dije que el mensaje de la misión consiste de 5 principios. 5 principios. Y el primer principio es que Dios es un Dios para todos los pueblos. El segundo principio es que Dios es un Dios misericordioso y salvador. Y ahora, el tercer principio. Dios es un Dios justo, que juzga con equidad. Dios es un Dios justo que juzga con equidad. Vamos a ver cómo lo dice el verso 4. Salmo 67, 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Juzgarás los pueblos con equidad. ¿Qué es la equidad? Les voy a dar algunos sinónimos. Equidad significa justicia, igualdad, imparcialidad, objetividad, ecuanimidad, honradez, rectitud. Todas estas palabras son sinónimas de la equidad. Y cuando el Señor venga, el Señor va a traer justicia equitativa para todos. La verdadera justicia y equidad para todos los pueblos solo será posible cuando el Rey gobierne sobre la tierra. Hasta ese momento será posible la equidad, la justicia equitativa. Isaías capítulo 11 nos pinta un cuadro profético de cómo serán las cosas cuando el Señor Jesús venga a esta tierra para reinar. Miren cómo dice, vamos a leer un pasaje un poquito largo en Isaías capítulo 11, los versículos 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Proféticamente esto se refiere al Señor Jesús. Hay muchos pasajes que nos enseñan esto, pero por el momento y por cuestiones de tiempo, tendrán que confiar en mi palabra. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, o sea, según las apariencias, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Nosotros siempre tomamos partido. Cuando hay un problema en un matrimonio, a veces nos ponemos a favor de la señora, a favor del señor. El Señor no va a juzgar, no va a arguir por lo que oigan sus oídos. Verso 4, sino que juzgará con justicia y a los pobres, con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca del Señor? Su palabra, la Biblia. No tomen estas palabras que estamos leyendo literalmente. ¿Quién puede andar con una espada en la boca? Es muy pesada. De manera que se trata de su palabra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Antes de salir de este verso 7, sería interesante si ustedes pueden ir en otra ocasión
O pónganle pausa si quieren y pueden buscar en Génesis capítulo 1. Y ahí podrán ver que todas las bestias, todas las fieras comían pasto. Así dice la Biblia y yo simplemente lo creo. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y quiero detenerme aquí brevemente. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero ese conocimiento no vendrá por ósmosis. No nos vamos a dormir con un audio de la palabra de Dios y al levantarnos ya la vamos a conocer. No. Hay que leer, 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 leer. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Los problemas que hay en las iglesias, aún la nuestra, es porque no le damos el lugar apropiado a la palabra de Dios. No leemos, no meditamos en la Escritura. Si lo hiciéramos, eso resolvería el 90% de nuestros problemas. Se los garantizo. Ahora, vamos a regresar, obviamente es la diapositiva que sigue, pero vamos a regresar a los versos 3 al 5 en el pasaje que acabamos de leer, porque estamos hablando de que cuando el Señor venga habrá justicia equitativa, justicia verdadera. El rey va a impartir esta justicia cuando esté reinando. Noten, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así será la justicia cuando Él venga, cuando Él esté reinando sobre la tierra. Estamos hablando del mensaje de la misión y este mensaje consiste de 5 principios. Número 1, que Dios es un Dios para todos los pueblos. Número 2, que Dios es un Dios misericordioso y salvador. Número 3, que Dios es un Dios justo, que juzga con equidad. Y ahora, número 4. El cuarto principio en el mensaje de la misión es la pasión del corazón de Dios. ¿Cuál es esa pasión? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo más vehemente? Su anhelo es pastorear a los pueblos de la tierra. Este Salmo 67 nos revela la pasión del corazón de Dios, el anhelo de su alma, pastorear a los pueblos de la tierra. Ahora, vamos a ver el Salmo, y lamento que ahora no pueden tener el mismo tamaño de letra porque vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, pero se ha dicho que los salmos son el corazón de las Escrituras. Cuando estamos en los salmos, estamos entrando al santuario de Dios, al lugar santísimo de Dios. Y en el contexto de la misión, el Salmo 67 es el corazón del corazón. Por eso se llama el Salmo de la misión. Ahora, quizás sí pueden notar los textos, los versículos que están ahí remarcados con un color amarillo, color anaranjado, como ustedes lo quieran nombrar. ¿Cuántos textos tiene el Salmo 67? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 textos. ¿Y cuál es el texto central? Si son 7, el texto central es el 4. Y por eso lo dejamos enmarcado en un cuadro amarillo o anaranjado. Depende de la tonalidad de la pantalla, ¿verdad? Ahora, si comparamos los versos 1
y 2 con los versos 6 y 7, vamos a ver que hablan de bendición para la tierra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Y qué dicen los versos 6 y 7? La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. De manera que los versos 1 y 2 con los versos 6 y 7 se parecen. Y si comparamos los versos 3 y 5, son idénticos. Dice el verso 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y dice el verso 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. De manera que por todo esto, los estudiosos nos dicen que todo el Salmo 67 fue formado alrededor del verso 4. El verso 4 es el verso central y a partir de ahí se formó todo el Salmo 67. Y esta es la razón por la cual sabemos que el Salmo 67:4 nos revela el corazón de Dios. Su anhelo es pastorear las naciones en la tierra. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Ahora, no dice que va a pastorear las iglesias. La enseñanza de la Biblia es que la iglesia será una sola. No habrá bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios. No habrá eso. Habrá una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Y reinaremos con Él. Y pastorearemos con Él. Y el anhelo de su corazón es pastorear las naciones. Eso es lo que haremos como iglesia. Pastorearemos juntamente con el Señor Jesús a los pueblos. Ahora estamos diciendo que el mensaje de la misión consiste de 5 principios. ¿Cuál fue el primero? Que Dios es un Dios para todos los pueblos. ¿Cuál fue el segundo? Que Dios es un Dios misericordioso y salvador. ¿Cuál fue el tercero? Que Dios es un Dios justo, que juzga con equidad. ¿Cuál fue el cuarto principio? Que la pasión de su corazón es pastorear a los pueblos. Pastorear a los pueblos. Y ahora, número 5. Este Salmo 67 señala cuál debería ser nuestra pasión. La meta de Dios es conformar al creyente a la imagen de Cristo. Conformarnos a la imagen de Cristo. Formar a Cristo en nuestro ser. Pablo dijo allá en Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. De manera que si la pasión del Señor es pastorear los pueblos, ¿cuál deberá ser nuestra pasión? Nuestra pasión tiene que ser proclamar su gloria y su grandeza. Hablar de nuestro Señor Jesús a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos los pueblos. El llamado Catecismo Menor de Westminster, que fue formulado por teólogos ingleses y escoceses alrededor del siglo XVII, enfocaba la prioridad de glorificar a Dios. Y la primera pregunta surgida de la enseñanza de dicho Catecismo Menor fue esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Miren cómo dice 1 Corintios 10:31. Probablemente estos teólogos
tenían en su mente este pasaje? No lo sé. Pero miren cómo dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes, que sea para la gloria de Dios. Si bebes, que sea para la gloria de Dios. Si haces otra cosa, trabajas en tu trabajo normal, interactúas con tus vecinos, te relacionas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Cómo lo expresa el Salmo 67? Miren aquí en los versículos 3 al 6. Te alaben los pueblos, que te glorifiquen, que te adoren. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Dice el verso 5. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Si en el contexto estamos hablando de glorificar a Dios, y dice el verso 7, la tierra dará su fruto. ¿Cuál será el fruto que Dios espera de la tierra? Miren cómo dice Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La tierra dará su fruto. ¿Cuál fruto? La gloria para Dios, la alabanza para Dios. Nuestro problema, de manera general como seguidores de Jesucristo, nuestro problema es que muchas veces rebajamos la misión de Dios solamente a lo que nos han dicho, solamente a lo que a nosotros nos interesa. Y no nos enfocamos en lo que dice la Biblia. En la mayoría de las iglesias desarrollamos programas y actividades como si la misión de Dios dependiera de nosotros. No depende de nosotros, depende de Dios. Dios nos salvó y nos puso para ser sus testigos. Y debemos dar testimonio. Pero, ¿por qué no seguir lo que, por ejemplo, el Señor Jesús hacía? Sus palabras y sus acciones nos enseñan. ¿Qué sucedería si nos enfocáramos en buscar y proclamar la gloria de Dios, la grandeza del Señor? Hace unos días, no recuerdo cuándo, comentábamos, creo que Daniel y yo, Daniel García y yo, cómo los musulmanes, entre sus prácticas religiosas, tienen una práctica de hacer 5 veces oración en el día. 5 veces. Están en un lugar X y entonces dicen con permiso y se ausentan. Y si alguien los sigue, van a encontrar a ese musulmán con un tapete tendido en el suelo buscando el lugar donde ellos consideran que está la Meca, el lugar sagrado de los musulmanes, y ahí se arrodillan y oran. Esa es una práctica musulmana. Hermanos, ¿qué sucedería si nosotros nos enfocáramos en proclamar la gloria de Dios, en buscar la gloria de Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren lo que sucedió acá en Lucas capítulo 5 y el versículo 8. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando vio el poder y la grandeza del Señor Jesús? Dice el verso 8, y estamos hablando de un milagro ahí en la pesca, lo que se llama la pesca milagrosa. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Pedro reconoció su pecado y cayó rendido ante el Señor Jesús por ver su gloria y su grandeza. La proclamación de su gloria y su grandeza es lo que trae al pecador hacia Dios, cuya pasión es pastorearles en la tierra e impartirles justicia equitativa. Estamos considerando 4 materias relacionadas con la misión de Dios. En Mateo 28 vimos el meollo de la misión, hacer discípulos. Y al entrar al Salmo 67, ya vimos la meta de la misión, bendecirnos para bendecir a otros. Y hemos visto también el mensaje de la misión, que consiste de 5 principios. Número 1, Dios es un Dios para todos los pueblos. Número 2, Dios es un Dios misericordioso y salvador. Número 3, Dios es un Dios justo que juzga con equidad. Número 4, la pasión de su corazón es pastorear a los pueblos en la tierra. Y número 5, nuestra pasión debería ser proclamar su gloria y su grandeza. Hablemos ahora de la magnitud de la misión de Dios. ¿Quieren repasar los principios que hemos visto en el mensaje de la misión? Despacio, aquí va otra vez. Dios es un Dios sobre todos los pueblos. Dios es un Dios misericordioso y salvador. Dios es un Dios justo que juzga con equidad. La pasión del corazón de Dios es pastorear a los pueblos en la tierra. ¿Cuál debería ser la pasión de nuestro corazón? Proclamar su gloria y su grandeza. Muy bien. Siempre pueden ponerle pausa ahí. Ahora, la última cosa que nos toca ver. La magnitud de la misión. Este Salmo 67 nos habla de la magnitud de la misión, o sea, el alcance. La magnitud de la misión implica alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Los salmos, y estamos para comenzar un estudio grande del libro de los salmos, no grande en que yo voy a hacer cosas grandes, sino que el salmo es grande, el libro de los salmos es grande. En realidad yo soy chiquito en comparación con los salmos y ojalá que no esperen mucho de mí, esperen mucho de Dios y de su palabra. Pero los salmos están llenos de la relación de Dios con los pueblos, de la relación de Dios con las naciones, de la relación de Dios con los gentiles. Por ejemplo, aquí en el Salmo 22, versos 27 y 28, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. ¿Dónde leímos esto? En el Salmo 22. Salmo 72:11. Salmo 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Salmo 86, versículos 9 y 10. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Entonces, después de haber visto aquí cómo señala el Salmo 67, la magnitud, o sea, el alcance de la misión de Dios. En el verso 2 menciona todas las naciones. En el verso 3 menciona todos los pueblos. En el verso 4 menciona las naciones de la tierra. En el verso 5, todos los pueblos. En el verso 7, todos los términos de la tierra. ¿Cuál es la magnitud de la misión? Alcanzar a todos los grupos étnicos de la tierra. Huicholes, tarahumaras, mixtecos, los de habla náhuatl,
los tlapanecos, etcétera. Y estamos hablando de la gente de México, pero cada país tiene grupos étnicos. Y el corazón de Dios late por esos grupos étnicos. Tu participación en la misión de Dios jamás será posible sin la consagración de tu corazón. Una de las metas del discipulado bíblico es establecer al discípulo en el ministerio. Vuelve a leer el Salmo 67. Medita en él. No te conformes con lo que un servidor te ha dicho. Los de Berea, cuando Pablo llegó, allá en Hechos capítulo 17, escuchaban lo que Pablo enseñaba, pero leían, escudriñaban para ver si esas cosas eran así. Tu participación jamás será posible si no consagras tu corazón a Él. Lo último que les quiero recordar es que por favor oren por nuestros misioneros. Oren por un servidor para que el Señor me dé el entendimiento de este libro de los Salmos, para poder hacerlo sencillo, práctico, ameno, interesante y que pueda edificar la vida de nuestra iglesia aquí en Saltillo, Berea en Saltillo, y de nuestra iglesia en cualquier lugar. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Hasta la próxima.